Apreciados hermanos, amigos que nos acompañan en el repaso de la lección de la Escuela Sabática, con ustedes el pastor Luis Eguiluz, una vez más para compartir este mensaje tan hermoso que nos trae este trimestre, titulado En el crisol con Cristo. Y la lección para esta semana, que se ha de estudiar este sábado 13 de agosto, se titula Esperanza Indestructible. Y este mensaje está basado en un versículo muy importante en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo mensaje. La esperanza no avergüenza. El haber conocido a Dios, el haber recibido su palabra, por ninguna razón nos debe avergonzar, llenar de temor o de antipatía. Al contrario, deberíamos nosotros sentirnos empoderados, porque la palabra de Dios, viviendo en nuestros corazones, nos transforma, nos hace hijos de Dios. Y ese conocimiento de Dios entra en nuestra vida por la fe y nos ayuda a aferrarnos de las promesas de Dios. Y eso genera una esperanza viva y latente. La lección nos dice que cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. Y es muy triste cuando una persona que ha conocido a Dios luego se aleja, reniega, critica, señala, murmura, o a veces hasta le da la espalda a Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que es cuando más debemos buscar a Dios, que cuando más debemos acercarnos a Él para encontrar fortaleza y ese refugio que necesitamos, para que nuestra esperanza esté confirmada, esté sólida y, como dice el título de la lección, indestructible. Esa es la calidad de esperanza que nosotros deberíamos estar construyendo, cimentando. Así que en esta semana nos va a ayudar a entender el carácter de Dios, el amor de Dios por sus hijos, por su pueblo. Así que la lección de esta semana analiza la esperanza desde la perspectiva de la verdad bíblica acerca de Dios. Y podríamos resumirlo en 3 puntos. El primero: Dios ensancha nuestro horizonte para que podamos ubicarnos a nosotros mismos y a nuestra experiencia dentro del marco más amplio de la salvación y de los acontecimientos proféticos. Es en esta realidad en la cual nosotros debemos caminar por fe. En segundo lugar, se nos presenta a Dios como creador y redentor, como aquel que nos ama y que está siempre presente a nuestro lado. Y también, en tercer lugar, esta lección nos trata de mostrar cómo Dios nos revela planes para nosotros, planes que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación, y que no somos prescindibles en una crisis. Somos parte de esta crisis y Dios ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier situación difícil. Y aunque estemos en crisis, Dios no permitirá que nos perdamos. Teniendo estos principios en mente, que Dios ensancha nuestro conocimiento, amplía nuestra revelación de lo que es la salvación. Y recordamos que Dios se presenta como nuestro Redentor y está siempre a nuestro lado. Y también que a pesar de que estemos en crisis, Él nos acompaña. Esto nos va también a permitir ver la obra de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro caminar cristiano, en nuestras dificultades de la vida. Tenemos que mantener la fe y la confianza en el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la lección aquí en el día domingo. Dice el panorama completo. Y nos relata la experiencia del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Cómo estas naciones, después de haber estado
bien cimentadas, ¿no? Conducidas y dirigidas por los reyes, tanto David, ¿no? como Salomón, porque Saúl no estuvo muy bueno como rey, pero David y Salomón fueron los que llevaron el reino de Israel a su clímax, ¿no? A un momento muy prominente. Pero luego de la muerte de Salomón, allí vino la división del reino. El reino del norte, ¿no? Israel, y el reino del sur, ¿no? Jerusalén. Uno tenía como su capital Samaria y Judá, Jerusalén. Entonces, estas naciones, estas dos naciones ahora divididas, ¿no? Con 10 tribus, otra con 2 tribus, uno tenían el templo de Jerusalén donde adoraban, y como en el reino de Israel no tenían el templo, adoraban en el monte Gerizim. Y comenzaron a adoptar prácticas del mundo, comenzaron a adoptar la idolatría, ¿no? El paganismo. Y entonces el Señor les llamó la atención por medio de profetas, pero no hicieron caso hasta que en el año 722 los asirios invadieron y tomaron la ciudad, y Samaria fue poblada con gente de diferentes lugares. Tanto así que los judíos ya no querían tener relación directa con los samaritanos porque los consideraban un pueblo que había perdido la pureza del judaísmo, ¿no? Ahora, luego el Judá, ¿no? Con su capital Jerusalén, se mantuvo todavía por unos años más, pero de igual manera comenzó a apartarse de Dios, comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Los reyes que estuvieron gobernando no eran del todo entregados a Dios, salvo Josías y algún otro, pero Manasés y otros reyes fueron terribles. Entonces el Señor les llamó la atención también por medio de profetas, hasta que llegó el momento cuando en el año ya 586 por ahí Babilonia vino e invadió y se los llevó cautivos, ¿verdad? Dentro de los cautivos pues estaba Daniel y sus compañeros, y ellos estuvieron allí sufriendo porque habían pensado que Dios los había abandonado cuando ellos habían más bien dado la espalda a Dios. Recordemos que más adelante Nehemías tuvo el deseo de volver a reconstruir los muros y a reedificar la ciudad, y ayunó, oró, pidió la bendición de Dios y se le fue otorgado, y de esta manera pasaron los 70 años, ¿no? Para que se cumpliese la profecía de Jeremías, y de esta manera retornar para reconstruir y reedificar completamente la ciudad, repoblarla y vivir allí en su tierra prometida. Este panorama completo nos ayuda a ver, ¿no?, cómo Dios trabaja por la salvación del hombre, aunque el hombre le da la espalda, aunque el hombre busca otros dioses, aunque el hombre se aleja. Y esto es la trama del conflicto cósmico, esa batalla que empezó en el cielo y la rebelión. Y a través de las edades, el espíritu de rebelión siempre se manifiesta en el espíritu humano, en el ser humano. Ahora, también el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Israel se proyecta también para nosotros. Y así como el Señor permitió que Babilonia invadiera el pueblo de Israel para llamarle la atención, también el Señor prometió que destruiría Babilonia. Y así sucedió. Ahora, en esta época, el pueblo de Israel espiritual está siendo invadido por la Babilonia espiritual, pero el Señor también ha prometido que destruirá esta Babilonia espiritual, y un día nuestra esperanza es que todo sea restaurado. Por eso cuando nosotros vemos la gran visión, ¿no?, panorámica, entendemos mejor el conflicto cósmico. Así como a Habacuc se le dijo, ¿no?, que aunque en ese momento no escuchó una respuesta de Dios, el Señor luego le mostró que él debería escribir y debería anunciar que la palabra de Dios iba a cumplirse. Mi querido amigo, mi querido hermano, tal vez tú estés pasando por momentos difíciles. Tal vez estés sufriendo alguna circunstancia que no te ha permitido
salir adelante. Pero tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que mantener la esperanza que has fortalecido por medio de la fe, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Tú tienes que cimentarla. Tu esperanza tiene que estar firme en la palabra de Dios. No debe haber nada que te desanime, nada que te desaliente, nada que te aparte del camino. Cuando tú veas la visión panorámica y veas las cosas que están sucediendo, pero también percibas, según la Biblia, que el enemigo será destruido, tú entonces ahora debes vivir confiado en el Señor. Debes tener la seguridad, porque es fácil que el ser humano se desanime, se desaliente. Hasta los profetas de Dios, ¿verdad? Como Elías, o como en el caso de Habacuc, o en el caso de Job, como vamos a ver, que se desaniman porque no escuchan una respuesta inmediata de parte de Dios. Pero Dios trabaja aún en el silencio. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica nuestra fe. Una fe que se muestra a través de nuestra obediencia, nuestra lealtad. Una respuesta de amor, pero que está basada en lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Cuando nosotros reconozcamos que somos hijos de Dios, lo vamos a reconocer a Él como Padre. Oswald Chambers escribe: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer. Él te revela quién es. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. Cuando el Señor se revela como Padre, nosotros tenemos que aceptar que somos hijos. Pero somos hijos obedientes, sumisos, leales, no rebeldes, no hijos revoltosos, ¿no? Así también en la experiencia de Job notamos que la parte difícil que le tocó vivir, la tragedia que él tuvo que experimentar, es muy duro, ¿no? Perdió todas sus cosas materiales, perdió a sus hijos. Lo único que le quedó fue su esposa y su salud, aunque también el enemigo le tocó la salud luego. Y los amigos, ¿no?, que vinieron y estuvieron recriminándole porque había hecho algo, porque había pecado. Y a pesar de todas estas cosas, ¿no?, los amigos recriminando, la esposa diciendo ya maldice a Dios y muérete, el recuerdo de haber perdido a sus hijos y todas sus cosas y que ahora estaba en una condición bastante difícil, aún en ese momento, él no maldijo a Dios. Él no le dio la espalda a Dios. Él aceptó con humildad. Lo que viene de Dios hay que aceptarlo. No solamente lo bueno, también cuando vienen cosas malas. No solamente cuando las cosas van bien, también cuando las cosas son adversas para nosotros. Tenemos que confiar en que Dios está al control de todo y Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Así también, aunque a veces el silencio de Dios nos desespera, Dios guarda silencio porque quiere ver nuestra respuesta también, quiere ver nuestra fe. Dios es sabio, Él conoce todas las cosas, mejor que nosotros. Cuando Job comienza a argumentar con Dios, él comienza a entender, ¿no?, entender que Dios está por encima de todas las cosas y que mi argumentación queda en nada, porque realmente soy completamente finito al lado de un Dios infinito. Yo puedo hacerle 1001 preguntas a Dios y Dios me va a responder 1001 preguntas porque Él está mucho más allá de todas nuestras capacidades. Así que mi querido amigo, mi querida hermana, Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job porque ellos exigían razones. Pero Dios le pinta un cuadro de incomparable belleza, ¿no?, con las cosas de la creación, las cosas que nosotros no podemos hacer, pero que las vemos como manifestación del poder de Dios. La necesidad de explicaciones queda opacada, ¿no?, queda eclipsada por una imagen maravillosa de la magnificencia de Dios. A veces nosotros pedimos pruebas, pedimos algo visible para creer en Dios. A veces Dios se manifiesta, a veces Dios obra milagros,
Pero nuestra naturaleza humana, caída y pecadora, nos lleva a olvidar lo que Dios ha hecho y a seguir pidiendo manifestaciones de poder, de comprobación. Mi querido amigo, mi querido hermano, pon en práctica la fe. La Biblia dice que Tomás dijo: si no veo, no creo. Y Jesús se apareció a Tomás y le dijo: Tomás, ven y toca mis manos, toca mi costado y cree, no seas incrédulo. Digo: no, Señor, sí, ahora creo. No, ven y toca. ¿Querías comprobación? Compruébalo, pues, ¿no? Pero el Señor lanzó allí un dicho que nos alcanza a nosotros. Dijo: bienaventurados aquellos que sin ver creyeren. Y si tú y yo ahora creemos por fe, el Señor nos va a bendecir mucho más grandemente que aquellos que tienen que ver, que buscan respuestas y que buscan tener algo que sea visible. Así que, mi querido amigo, recuerda que tú eres un hijo de Dios. Recuerda que el Señor es tu Padre. Y que como Padre el Señor nos ama y nos conoce a cada uno por nombre. Él sabe todas nuestras necesidades. Él conoce nuestras inquietudes, nuestros problemas. Él conoce a uno por uno. Dice la palabra de Dios que aún conoce cuántos cabellos tenemos. Él conoce aún nuestros pensamientos. Con cuánta mayor razón nosotros tenemos y debemos acercarnos a Él en oración, conversando como con un amigo y decirle cuáles son nuestras necesidades. Porque la presencia de Dios es constante. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermoso es saber que Dios nos sostiene. Nos sostiene porque nosotros somos propensos a caer, a tropezar. Y nosotros somos seres humanos ya contaminados, degenerados por más de 6.000 años de pecado. Entonces el Señor, comprendiendo nuestra necesidad, sabe cómo ayudarnos. Por eso dice: yo soy tu Dios, te sostengo por tu mano derecha. Y nos dice: no temas, yo te ayudo. No tengas temor, yo estoy a tu lado. ¿No le das seguridad el saber que Dios está a nuestro lado? Alguien cierta vez dijo: cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? ¿Dios o nosotros? En realidad somos nosotros los que nos movemos, somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que nos escondemos, como en el caso de Adán y Eva. Cuando sintieron la presencia de Dios, corrieron a esconderse. Y Dios tuvo que llamarlos: hey, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿No? ¿Y qué respondieron? Aquí, Señor, escondidos. Y Dios le dijo: ¿qué pasó? No, es que tenemos vergüenza, tenemos miedo, ¿no? El pecado trae vergüenza, trae miedo, trae temor, trae ese deseo de escondernos, nos alejamos. Y Isaías 59:2 dice: el pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Si bien es cierto que el pecado nos separa de Dios, el Espíritu Santo nos acerca a Dios. El Espíritu Santo trabaja para acercarnos a Dios. Él es el consolador. Ese es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Y Dios, aunque sus hijos a través de la historia siempre se han estado apartando, Dios siempre ha estado trabajando para acercarlos a Él, para atraerlos a Él. También Isaías, en el capítulo 41, ya en el versículo 8 al 14, se presentan una serie de motivos de esperanza, ¿no? Para identificar aquella liberación futura. El Señor nos ayuda en todo momento, en todas circunstancias, y Él quiere que así como su pueblo volvía a regresar a la tierra prometida, nosotros también volvamos a Él para que un día podamos entrar a esa tierra prometida. En Isaías 41, 8 al 14 se presentan varias de estas manifestaciones de esperanza. Dice, por ejemplo: mío eres tú, dice el Señor, mío eres tú. El Señor también dice: yo te escogí. Dice: te llamé.
mi siervo eres tú, no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Todas estas manifestaciones de un acercamiento, de amor, de cuidado, es lo que Dios quiere que tú entiendas, mi querido amigo, mi querido hermano, y que yo también tenga la seguridad de que el Señor nos acompaña constantemente. Su mano derecha, dice, ¿no? El Señor quiere que nosotros nos tomemos de su mano. Él sostiene nuestra mano derecha. Él sostiene lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos. Si es encaminado por el Señor, siempre va a ir en la dirección correcta. También se nos dice que Dios está a nuestro lado porque el nombre que se le iba a dar a Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando iba a venir el Espíritu Santo, iba a ser Dios en nosotros. Él iba a trabajar en nuestros corazones para transformar nuestras vidas, porque Él convence de justicia, de pecado, de juicio. No nosotros por nosotros mismos, ni nosotros a otras personas. Nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo cuando trabaja y le dejamos trabajar en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. Queridos amigos, probemos al Señor. Hagamos la prueba de acercarnos a Él con confianza y sin temor. Clamemos por su ayuda. Busquémosle siempre. El apóstol Pablo dice que sería muy triste, ¿no?, haber creído y que al final no haya una resurrección. En vano sería nuestra esperanza, nuestra fe. Por esta razón, cuando nosotros tenemos esperanza y tenemos fe y somos obedientes, todo eso nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. Ya en el día miércoles nos dice los planes de nuestro Padre para nosotros. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Dice que son los mejores. Todos anhelamos tener esperanza. La esperanza es algo que anida en el corazón de todo ser humano. Esperanza en algo, ¿no? La esperanza de algo que vamos a recibir, algo vamos a obtener, ¿no? Y la esperanza va unida a la fe, porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a alcanzar la esperanza que el Señor nos promete? ¿Y dónde encontrarla? La esperanza para muchos se encuentra en la sonrisa del padre, de la madre o de un amigo. Para otros se encuentra en los recursos financieros, en las propiedades. Para otros en el matrimonio, ¿no?, para buscar esa estabilidad. Pero para un hijo de Dios, la esperanza se encuentra en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo tenemos todo. Y podemos nosotros tener tranquilidad en el trabajo, en la familia, en los negocios, en las relaciones interpersonales, en cualquier ámbito, porque Él nos va a ayudar a alcanzar lo mejor de lo mejor. ¿Qué razones para tener esperanza ofrece Jeremías allí en el libro de Jeremías capítulo 29? Decía, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, dice Jeremías, ¿no? Porque una vez que fueron llevados cautivos, ¿qué quedó? Ruinas. Y nos sentábamos a llorar, nos sentábamos a recordar aquellas hermosas escenas de esta ciudad maravillosa de Jerusalén. Pero ahora estaba triste, ahora lloroso. Pero él tenía la seguridad, según la palabra de Dios, la revelación que le había dado, que después de 70 años retornarían a Jerusalén. Y esa promesa les daba la esperanza de que un día retornaría. Así que en este pasaje hay 3 fuentes importantes de esperanza que vale la pena recordar. En primer lugar, Judá nunca dejó de estar en las palmas de Dios, en la mano de Dios. Nunca. Aunque los judíos se apartaron, aunque los judíos se rebelaron, aunque los judíos renegaron, Dios siempre los tuvo allí. Y el Señor permitió que pasaran por estas circunstancias, por este crisol, para purificarlos. Pero el Señor siempre los tenía allí cerca de ellos. En segundo lugar,
Dios puede obrar incluso dentro de las dificultades imperantes, las dificultades que son adversas. Dios obra, Dios actúa. Nosotros vemos a los jóvenes fieles que no se inclinaron ante esa estatua y Dios los protegió, Dios obró. Con Daniel le ayudó a descifrar los sueños del rey y los puso como un alto funcionario. Dios estaba obrando. Dios quería también, a través de todas estas circunstancias, que otras naciones conocieran a ese Dios todopoderoso. ¿Cuántas personas habrán reconocido a Jehová como el Dios creador y todopoderoso a través del testimonio de Daniel y sus amigos? Y en tercer lugar, Dios pondrá fin a su exilio en el momento preciso. Con esto nosotros también lo aplicamos a nuestra vida personal y diaria. Y así también, mis queridos hermanos, Dios nunca nos deja sin su apoyo. Dios no nos desampara. Siempre nosotros estaremos en la palma de su mano. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tenemos las experiencias de muchos patriarcas, ¿no? Tenemos la experiencia de Job, ¿no? Jacob, tenemos a Abraham y tantos otros que pasaron por sus dificultades, por sus crisoles, pero allí Dios estuvo al lado de ellos para que salieran adelante a pesar de sus rebeldías, a pesar de sus incomodidades. El Señor siempre estuvo con ellos. En segundo lugar, que reconozcamos que el Señor puede también manifestarse, puede obrar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es recordarnos del Señor, buscarlo, pedirle su ayuda y Él nos va a dar el socorro que necesitamos. Y en tercer lugar, Él sabe el momento propicio y oportuno para darnos las cosas que necesitamos, para ponernos en el lugar en el cual debemos estar. El Señor tiene un tiempo para todas las cosas. A veces el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra manera. Pero el Señor sabe qué es lo mejor. Y si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, vamos a encontrar las cosas en su punto indicado y en el momento preciso. Una vez que Dios le explica a Jeremías, ¿no? Y también a tantos otros hombres del pasado, que Él estuvo con ellos en el pasado y que está acompañándoles en el hoy, en el presente, entonces también tendrán la seguridad de que en el futuro el Señor estará con ellos. No debemos tener temor al futuro, a menos que olvidemos las cosas que Dios ha hecho en el pasado. El Señor estuvo al frente de nuestro pasado, se hace cargo de nuestro presente y es responsable de nuestro futuro cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Esto es importante que recordemos. Tenemos que tener el panorama general de lo que está ocurriendo en este mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no?, de todo este gran conflicto cósmico y el lugar que ocupamos en este mundo, entonces entenderemos que todo tiene sentido. La rebelión de Satanás hasta la destrucción de Satanás. Y cómo el Señor ha permitido que nosotros pasemos por un periodo de purificación para que podamos disfrutar finalmente de esas mansiones que el Señor ha ido a preparar. Así que esta etapa es una etapa de disciplina, ¿no? Ya mencionamos en alguna otra oportunidad que la palabra disciplina está directamente relacionada con el término discípulo. El discípulo es aquel que está dispuesto a aprender, el aprendiz, el alumno, y también se le va disciplinando. La disciplina está en directa relación con la obediencia a lo que nosotros tenemos que hacer. Y la autodisciplina significa que yo mismo me impongo ciertas reglas, ciertas cosas que tengo que hacer y que tengo que cumplirlas. Y entonces me voy disciplinando o autodisciplinando. Así tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles las cosas que tienen que hacerse. Y cuando son disciplinados, significa que ellos ponen las prioridades donde deben estar puestas. El Señor ama al que disciplina. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y nos vamos hasta el libro de Hebreos, y en el capítulo 12,
en el versículo 5 encontramos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El Señor aquí nos presenta claramente a través del apóstol Pablo la necesidad de una disciplina, de un encauzamiento de nuestros pasos, ¿no? Entonces entendemos que la disciplina nos educa y nos ayuda a aprender a depender de Dios. Esto está directamente relacionado con la fe, ¿no? Porque nosotros estamos en la escuela de la fe, una escuela en la cual tenemos que desarrollar fe a través de la palabra de Dios. Y en todo el libro de Hebreos se nos pintan los héroes de la fe, los hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron llenos de fe, llenos de esperanza, y que los impulsó a seguir adelante aún en las situaciones más difíciles. El Señor estuvo con ellos, como el Señor estará con nosotros. Si nosotros nos ponemos en la mano del Señor, no tenemos nada de qué temer. El Señor es fiel a su palabra. Muchos tienen ideas confusas acerca de lo que constituye la fe y viven por debajo de sus privilegios. Confunden sentimiento y fe y están continuamente angustiados y perplejos porque Satanás toma toda ventaja posible sobre su ignorancia e inexperiencia. Debemos creer que somos elegidos por Dios para ser salvados por medio del ejercicio de la fe. Y a través de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y debemos alabar y glorificar a Dios por esta maravillosa manifestación de su amor. Y es un amor que no merecemos, pero que nos ha sido dado. Es el amor de Dios el que nos conduce a amar a Cristo. Y Él nos conduce a obrar de tal manera que imitemos a Jesús. Porque cuando tenemos a Cristo, estamos nosotros reflejando al Padre. Porque Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, mi querido amigo, mi querido hermano, en esta semana la lección nos trata de mostrar que realmente necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos reconocerlo como nuestro Padre. Que nuestra confianza, que nuestra esperanza sea indestructible. Que no haya nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Que tú y yo confirmemos, pongamos nuestros pies en piedra, en roca, y de esta manera estemos afirmados en la verdad. Y yo te animo a que busques al Señor cada día, a que experimentes una relación personal con Él, a que tengas ese encuentro a través del cual tu fe se va a consolidar y tu esperanza va a ser firme y sólida. Y un día podremos decir al Señor: Señor, gracias porque permitiste, ¿no?, que mi aceptación a ti tuviese fruto para vida eterna. Que el Señor te bendiga y que a través de su palabra podamos seguir conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Amén.